Hoy quiero hablarte acerca de la semejanza del Dios que adoras. Algo muy común y muy popular en nuestros días son los clubes de fans. La palabra fans viene de un término en inglés que es fanatic, que significa servidor del templo, un devoto. Es por eso que el fanatismo influye tanto en la personalidad de aquel que es fanático. Influye en sus pensamientos, influye en su manera de vestir, en su manera de hablar. La adoración genera similitud. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso significa que el ser humano es totalmente diferente a todas las criaturas, porque refleja esa imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza tiene particularmente que ver con la adoración. El ser humano es la única criatura creado con la capacidad de adorar a Dios. Naturalmente que a causa del pecado, esa imagen y esa semejanza fue distorsionada. Ya el hombre no la reflejaba de la misma manera. Es por eso que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice allí que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Esa palabra cristiano significa pequeños cristos. Significa que aquellos que veían a los discípulos del Señor podían apreciar en ellos una semejanza. Esa imagen y esa semejanza comenzó a ser restaurada en la vida de cada uno de aquellos que reciben al Señor Jesús en su corazón. Eso tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que, aunque todo el mundo diga adorar a Dios, nuestra semejanza determinará verdaderamente cuánto adoramos al Dios vivo y verdadero. Hoy quiero hablarte un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 135, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios allí: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. La idolatría es elevar lo creado por encima del Creador. Es poner a las cosas creadas por encima como más valiosas que el Creador. A veces tenemos la costumbre de, sin conocer una película, decir esta película debe ser buena, porque vemos que es un muy buen actor aquel que la protagoniza, cuando en realidad lo más importante de la película es quién la escribe. Por supuesto que el actor es importante, pero ¿cuántas veces hemos visto una película porque el actor era muy buen actor y la película resultó ser muy mala? Pocas veces se valora al director de la película antes que el actor. Un ejemplo, una excepción podría ser la película Corazón Valiente, donde Mel Gibson es el director y a la vez es el actor de la película. Pero de lo contrario, generalmente valoramos al actor y no tanto al director. Alguien dijo que la idolatría es algo tan inútil como poner la carreta delante del caballo. Siempre lo que va primero es el caballo. De la misma manera, siempre está primero Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 define la idolatría diciendo: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Rendir culto a lo creado es convertirnos exactamente en lo que define la palabra fanatic, una persona servidor del templo, devoto hacia alguien. Dice el versículo 18 que semejantes a ellos son todos los que en ellos confían, porque la adoración influye en nuestra personalidad, nos hace devotos, servidores de aquello a lo cual adoramos. Es por eso que las semejanzas que enumera aquí el Salmo 135 de aquellos que adoran lo que no es Dios, nos pueden hacer evaluar cuánto estamos adorando verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Una de las principales características de aquellos que adoran lo que no es Dios es la ceguera ante el pecado. Dice la palabra aquí que tienen ojos y no ven. La vista es el sentido más cercano a nuestra conciencia. La vista, como ninguno otro de los sentidos, nos habitúa en tiempo y espacio, porque miramos y sabemos dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la situación. Cierta vez recuerdo que habíamos ido a comer con un matrimonio amigo, esposa, yo y un matrimonio amigo, a un lugar. No queríamos entrar ahí, pero estaba todo lleno. Era el día del amigo. Y entonces entramos allí, había poca luz. Recuerdo que
nos atiende una persona, un chef. Él era el mismo que estaba a cargo de la cocina. Era una particularidad de ese lugar. El chef recorría las mesas, él ofrecía el menú y luego preguntaba cómo estaba la comida. Salimos impactados porque muy buena la comida. Y el lugar se veía muy bonito, había poca luz, no era lo que nos gustaba, porque era una luz tenue, a veces con colores, pero nos impactó el lugar. Y yo, como mi trabajo es atender gastronomía, es vender productos que tienen que ver con la gastronomía, dejé una tarjeta al chef y le dije que lo iba a ver entre semana. Luego fui entre semana a la luz del día y cuando vi el lugar no era tan bonito como lo había visto en la noche. La verdad que no se veía tanta limpieza como yo había visto en la noche. ¿Qué es lo que me había pasado? Lo que me había pasado es que la vista se me había nublado por haber venido de afuera y haber entrado a un lugar con poca luz. Entonces, cuando se nubla la vista, de a poco nuestra vista se va adaptando a la oscuridad. Eso no significa que veamos correctamente. Esta es la razón por la que todo el mundo sabe que es pecador, pero muy pocos pueden ver el pecado en sí mismo. La semejanza de aquel que adora lo que no es Dios es que tienen ojos y no ven, porque la oscuridad de este mundo en el que viven les ha cegado el entendimiento. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Señor habló de los ojos en Mateo capítulo 6 y Él dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida estará llena de luz. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero nuestro ojo no siempre lo ve con buenos ojos. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Como nosotros vemos al dinero, eso puede transformarse en un Dios para nosotros. El sexo no es malo. Lo malo es mirar al sexo fuera del marco establecido por Dios, que es el matrimonio. Entonces comienza a ser algo dañino, que ocasiona daño a la vida de las personas, que arruina familia, arruina matrimonio, que causa daño a los hijos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. El Señor dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que sucede cuando adoras a Dios es que Dios abre tus ojos para ver lo que nunca antes habías visto. La segunda característica de aquellos que adoran lo que no es Dios es estar sordos a la voz de Dios. Dice aquí que aunque tienen orejas, no oyen. La fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios. Recuerdo cierta vez un familiar que estaba muy enfermo y hacía mucho tiempo no lo veía. Él sabía que yo le había dado mi vida a Cristo y mucha familia, cuando yo le entregué mi vida al Señor, no quiso saber más nada conmigo. Pero como estaba en esta situación de enfermedad, yo llamé a esta persona y le pregunté cómo estaba. Me agradeció que le llamara. Le dije que tenía ganas de ir a visitarlo. Y me dijo, si me vas a venir a hablar de Dios, mejor no vengas. Esa persona no tenía problema con que yo la visitara y le hablara de cualquier tema. Pero lo que no quería era que yo le hablara de Dios. Lo más importante que le puede suceder al ser humano en este mundo es oír la voz de Dios. Sin embargo, no cualquier oído puede oír la voz de Dios. Es por eso que una de las expresiones que más utilizó el Señor Jesús es: el que tiene oídos para oír, oiga. Los dioses a los cuales se refiere acá el versículo 17 solo eran estatuas, eran imágenes que tenían oídos, que tenían orejas, pero no oían. Por lo cual toda plegaria, toda oración, todo clamor de aquellos que le adoraban era algo inútil, porque no tenían oídos para oír. Y la consecuencia directa es que dice aquí que eran semejantes. Todos aquellos que confiaban en ellos, sus oídos se habían cerrado para oír la voz de Dios. Es por eso que uno de los primeros milagros que Dios tiene que hacer en nuestra vida es abrir nuestros oídos para que podamos oír su voz. El libro de Job, capítulo 33, versículo 16. En la traducción de la Biblia de las Américas dice que Dios abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Dios tiene que abrir nuestros oídos. ¿Sabes? La buena noticia es que Dios oye nuestro clamor. No es como los dioses de este
mundo, Dios oye tu clamor, Dios puede oír tu voz y Él abre tus oídos para que escuches la voz de Él. La tercera característica aquí muy importante de aquellos que adoran lo que no es Dios es que están mudos ante el mundo. Dice que tienen boca y no hablan. Dios nos ha dado la boca para que hablemos. No hace mucho, un gran millonario estaba acusado de una red de prostitución infantil y de trata de personas. Este hombre estaba a punto de ser condenado y tenía una fortuna. Este hombre le ofreció más de $350,000 a aquellos posibles testigos que iban a testificar en su contra para silenciar la voz de ellos. Él le puso precio al silencio de ellos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios allí que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es por eso que el diablo suele ponerle precio a nuestro silencio, para que no testifiquemos de Dios. Los dioses de las naciones tienen boca y no hablan, dice la palabra, y semejantes a ellos son los que en ellos confían. A veces la comodidad, no salir de nuestra comodidad, nos lleva a no testificar. A veces el exceso de trabajo, estamos tan ocupados en nuestro trabajo y eso también se transforma en un dios, en un ídolo y no nos permite hablar. A veces disfrutar de nuestro tiempo libre, y no es que esté mal disfrutar del tiempo libre, pero eso nos deja hablar de Cristo. Las redes sociales, ¿cuánto tiempo nos ocupa el teléfono? ¿Cuánto tiempo nos ocupa las redes sociales? Y se nos pasa el día y se nos pasan los días y no hablamos del Señor. La búsqueda de la felicidad y muchas otras cosas suelen impedir que hablemos de Cristo a quienes nos rodean. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es por eso que si queremos dar respuesta a la esperanza que tenemos en Cristo, primero debemos eliminar todos los ídolos que le ponen precio a nuestro silencio, que no nos dejan hablar de Él. La cuarta característica de aquellos que adoran lo que no es Dios es que no tienen vida de Dios. Termina diciendo el texto: tampoco hay aliento en sus bocas. Respirar es señal de vida. En el año 1788, en diciembre de 1788, moría en España el rey Carlos III. El conde Floridablanca, él fue encargado de firmar el acta de defunción. Ahora él utilizó un método hasta ahí muy poco inusual, algo inusual, para determinar que el rey efectivamente estaba muerto. Le acercó un espejo y se lo puso en la boca. Y como el espejo no se empañó, dijo: el rey ha muerto. Porque un espejo, ¿sí?, va a transmitir, va a proyectar eso que tiene enfrente, esa vida, ese aliento que la persona tiene enfrente. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Luego del pecado, luego de caer en pecado, el ser humano murió espiritualmente. Y el hombre solamente tiene aliento en su nariz, pero no tiene aliento de vida. La expresión tampoco hay aliento en sus bocas utiliza una palabra hebrea que es ruach, que significa, entre otras cosas, viento, vida, región del cielo. Eso es lo que hay en la persona que tiene a Cristo en su vida, una región del cielo. Esto significa que aunque el ser humano tenga una respiración natural, la persona que no tiene a Dios, la persona que no adora a Dios, no hay vida de Dios en él. Así lo describe Efesios capítulo 2, versículo 5, diciendo que están muertos en sus delitos y pecados. El Señor también habló de los fariseos y dijo que ellos eran semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. La vida solo se respira en Cristo, y no hay Dios en este mundo, ni religión, que pueda impartir esa vida. Quiero terminar contándote algo que sucedió en 1980. Un cirujano se había
había realizado una travesía junto a su hijo y un grupo de exploradores en el río Colorado, en Estados Unidos. Esta travesía tenía que ver con rafting. Se metían al río y navegaban allí, un río caudaloso, fuerte. Tuvieron un accidente en medio de la travesía. Una ola dio vuelta a esa embarcación y el cirujano se quebró una rodilla, parte de la pelvis. Quedó en muy mal estado. Lograron salvar la vida y salir a la orilla, pero necesitaba asistencia médica urgente y no tenían cómo comunicarse en ese momento para pedir auxilio. Uno de los tripulantes que iba con ellos, uno de los exploradores, sacó un espejo y comenzó a ponerlo hacia el sol y comenzó a enviar clave Morse, y así pudo comunicarse y pedir auxilio, porque un espejo siempre refleja lo que tiene enfrente. Quiero terminar leyéndote un texto en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios allí: por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tu vida siempre proyectará la imagen de tu Dios. Es por eso que dependiendo el Dios que adoras, determinará tu actitud hacia el pecado. Dependiendo el Dios que adoras, determinará tu actitud hacia la palabra de Dios. Dependiendo del Dios que adora, determinará cuánto testificas de ese Dios, cuánto le hablas al mundo de Jesús. Dependiendo del Dios que adora, determinará si realmente tienes o no la vida de Dios en tu corazón. Todos en algún momento hemos adorado lo que no es Dios. Todos. Es por eso que cuando conocemos a Jesús, cambia nuestra adoración y cambia nuestra semejanza. Isaías en el capítulo 35, versículo 5 y 6, describe el impacto de conocer a Jesús y de adorar al Dios vivo y verdadero. Y dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué refleja tu vida? Tu vida siempre reflejará verdaderamente el Dios que adora. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? ¿Cuál es tu actitud hacia la voz de Dios? ¿Cuál es tu testimonio ante el mundo? ¿Hay vida de Dios en ti? Probablemente Dios te está llamando en esta mañana a que comiences a adorarle, porque la adoración va a producir en ti la semejanza de Dios. Te invito a que hagamos una oración en esta mañana. Te invito a que allí donde estás puedas cerrar tus ojos un momentito. Y si no le has dado tu vida a Jesús, en esta mañana puedes abrirle tu corazón. Y Dios va a comenzar a restaurar esa imagen que el pecado ha distorsionado en tu vida. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, por haberte acercado a nuestra vida, porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor Dios mío, tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, para hacernos salvos, para que podamos conocerte. Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestros oídos sean abiertos también para oír tu voz, para que nuestra boca sea abierta, Señor, para que podamos adorarte y podamos testificar al mundo que no te conoce, para que haya vida de Dios en nuestro corazón. Señor, te pido por todos aquellos que están escuchando en este momento esta palabra. Seguramente hay algo que tienes que tratar con cada uno de nosotros. Dice el libro de Isaías que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Y te pido que en este momento ese propósito sea cumplido en la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.